Comunidad Educativa Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala y los docentes del bachillerato les han preparado otro tema del ser bachiller, en este caso en el área de matemáticas, gráficas de funciones trigonométricas. Como ustedes saben, estas semanas estamos avanzando de a poco en los temas ser bachiller. Vamos a analizar las funciones trigonométricas principales, cuál es su gráfica y cuál es su comportamiento. En primer lugar tenemos la función seno. Bueno, en sí las funciones trigonométricas surgen de una forma natural al estudiar el triángulo rectángulo y observar las razones o las divisiones cocientes entre las longitudes de cualquiera de sus lados. Solo dependen del valor de los ángulos del triángulo, que veremos más adelante. Pero en sí, las gráficas de las funciones están dadas de la siguiente manera. La función seno está definida de la siguiente manera: f de x es igual a seno de x. Así se define una función seno. Las características de esta función nos dicen lo siguiente. Como primero, el dominio no nos olvidemos que es todo lo que está dentro del eje de las x. Van a ser todos los números reales. Muy bien, entonces va a ir hasta el infinito el dominio. Podemos graficarla, esta función que está en forma de una ola, podemos graficarla indefinidamente sobre toda la línea o el eje de las x, que es el dominio. El recorrido, en cambio, no nos olvidemos que es el eje de las y. Esta función va a estar graficada en el valor mínimo, va a llegar hasta el -1, si nos fijamos aquí en la gráfica. Y el valor máximo que puede alcanzar, o la altura máxima que puede alcanzar la función seno, es el 1 positivo en el eje de las y. Muy bien. El periodo de la función seno es de 2π, es decir, que empieza la función seno empieza aquí, a partir del eje 00 o el punto 00. Y va a tener una subida y una bajada, que va a llegar hasta el total de los 360 grados. Fijémonos en la parte superior, podemos ir trasladando los grados. Empieza aquí en 0 grados, aquí en el eje de las x llega a 180, bajamos y el recorrido completo es hasta llegar a 360 grados, que serían 2π. Por eso decimos que el periodo o la gráfica completa de esta función va a llevar 2π de amplitud. Bueno, la gráfica en sí va a intersectar al eje de las x en los siguientes puntos. En los puntos de las abscisas, es decir, el punto de las x, ¿dónde va a intersectar o dónde va a pasar esta función? Va a pasar aquí, justamente, primero aquí, en el punto 00, 0 grados, 0π. Luego, en este puntito de aquí, sobre el eje de las x, que correspondería a 180 grados, o un π. Y también va a intersectar en 360 grados, que corresponderían a 2π. Aquí están las intersecciones sobre el eje de las x, o abscisas. El valor máximo y el mínimo, como ya lo habíamos dicho, de esta función sobre el eje de las y es -1 y 1. O sea que la amplitud de esta función en el eje de las y va a ser desde -1 hasta 1. Muy bien. Estas son las características principales de la función seno. Vamos a analizar ahora una siguiente función, que es la función coseno. Ya. Esta función, igual que la anterior, está definida por f de x igual a coseno de x. ¿Cuáles son las características? Asimismo, en el dominio o en el eje de las x, esta función va a tomar todos los valores de x indefinidamente, todos los números reales. Su recorrido o amplitud, tanto en el y positivo como negativo, va a ir desde el -1 hasta el 1. No puede levantarse más. Ya. Es una función periódica porque decimos que podemos dibujarla consecutivamente y va a abarcar 2π, desde donde inicia hasta donde
finaliza en 2pi. Ya. Y esta gráfica intersecta al eje de las X en 90 grados, que correspondería a pi sobre 2, y intersectaría en 270 grados, que correspondería a 3pi sobre 2. Muy bien. Ya sabemos que la amplitud, que es el eje de las y va a ir desde menos 1 hasta 1. Estas son las características principales de esta función. La función coseno se diferencia de la función seno porque al inicia tomando el valor de 1 positivo en y, contrario a la función seno que empieza en el 0, 0. La función tangente. Ya. Esta función, en cambio, es una función que aquí está definida por fx igual a tangente de x, que va a tener cortes. ¿Ya? Va a tener cortes. No va a ir sobre el eje de las x indefinidamente. El dominio va a ser los valores que van a estar constituidos por esta función. De 0 hasta cortar prácticamente los 90 grados. Desde aquí empieza esta función. ¿Ya? Y el recorrido, ahí sí es indefinido. Hacia el eje de las y va a ir hacia arriba indefinidamente. Y hacia abajo también. Muy bien. Entonces, en el eje de las x va a tener su corte. Y un intervalo completo de aproximadamente 180 grados. Porque tomaría de aquí a aquí 90 y de aquí hacia acá 90, 180 grados. Muy bien. El periodo, como decía, es de 1pi, porque va a ir desde, imaginemos aquí, desde aquí va, para llegar a la otra serían 180 grados, es decir, que va a tomar 1pi en cuanto a su periodo. Ya. ¿Y dónde intersecta el eje de las x? Lo intersecta en 0 grados, en 180 grados y en 360 grados. Muy bien. Estas son las características principales de la función tangente. Les estoy explicando de una manera más clara porque a veces la teoría es un poquito complicada de entender. Y vamos a analizar ahora las fórmulas generales de las razones trigonométricas. Las funciones las caracterizamos por seno, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante y cosecante. La inversa de tangente es cotangente, la inversa de seno es cosecante y la inversa de coseno es secante. Muy bien, así están distribuidas. Y las fórmulas simplemente ya las tenemos aquí, como hemos analizado anteriormente. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, dividido. Nada más. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Cotangente es el opuesto del tangente, entonces iría cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es el inverso del coseno, por eso iría la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos con un ejercicio para que luego lo aplique. Bueno, aquí tenemos sencillamente un punto. El punto que me da, dado el ángulo, me da este punto menos 3, 4, me pide aplicar las funciones trigonométricas. Ya, muy bien. Me dan un punto, me dicen que es dado este ángulo, que desconozco cuánto es, pero que tiene como puntos menos 3, 4. Calcule las funciones trigonométricas de ese ángulo. Muy bien. Simplemente me dan el punto o las coordenadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Graficamos el triángulo o rectángulo, ubicamos aquí el ángulo, puede ir en cualquiera de los lados según como yo lo vea, cualquiera de estos dos lados, este no, porque acuérdense que este es 90 grados, no lo podemos tocar. Muy bien, y el primer punto es para el eje de las X, ¿ya? Y el segundo para el eje de las Y. Entonces sobre el eje de las X, hagamos de cuenta que aquí está un plano cartesiano, sobre el eje de las X es menos 3 y sobre el eje de las Y va 4. No se olvide que el eje de las X corresponde al cateto adyacente, según el ángulo. Aquí por eso ya lo ubiqué. Si este es mi ángulo,
La hipotenusa es el lado más largo, que no lo tengo aquí, lo desconozco. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, que vendría a ser este, coincide con ayer. Y el cateto adyacente va a ser el que está a los lados del ángulo, el de aquí. Esto de aquí lo ubiqué yo. El ejercicio simplemente me da la coordenada y el ángulo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar aquí? Obtener el valor de la hipotenusa. ¿A través de qué? Del teorema de Pitágoras, que me dice que x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada de eso, va a ser igual a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, simplemente yo digo, para calcular mi hipotenusa, que va a ser OP, yo le resuelvo con la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, más y al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Resuelvo esto, queda positivo. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y sumando es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces yo voy a decir que mi hipotenusa es 5. No se olviden que la hipotenusa es un poquito más grande que los demás lados, así sea con decimales. Una vez que ya tengo el lado de la hipotenusa, yo ya puedo decir R, hago de cuenta que es para mi hipotenusa, X es menos 3 y Y es 4. Y sustituyendo las razones trigonométricas que vimos anteriormente, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 4. 4 dividido para 5, que va a ser la hipotenusa, que ya debería estar escrita aquí. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, menos 3 dividido para 5. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Asimismo, resolvemos las inversas. La cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, que es hipotenusa dividida para cateto opuesto. Pueden utilizar o guiarse con las fórmulas vistas en la diapositiva anterior. Sumamente sencillo. Tienen que calcular la hipotenusa y sustituir según la fórmula los valores. Pues bien, les queda como tarea resolver las funciones trigonométricas del siguiente ángulo, que está dado por estos dos puntos o esta coordenada. Eso ha sido todo. La clase de hoy día ha sido sumamente sencilla. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias y que tengan una buena semana.